expansión de la iglesia el próximo año. Y qué importante, por ejemplo, que usted sepa, no vea, yo compartí, mañana me llevo 3 personas nuevas. Y si así hacen 10 personas, son 30 sillas extras que tendríamos que colocar a última hora sobre la marcha del servicio. Pero que si todos lo sabemos de anticipación, estamos listos y preparados para esa gran cosecha incluso. Amén. Es importante, es simplemente una disciplina, una dinámica, como cuando a uno le enseñaban. Yo tuve un trabajo donde en una época no lo hacían, pero después lo hicieron y nos tocaba como marcar tarjeta. Ay, al principio me gané más de un memorando por burro, porque se me olvidaba. Llegaba yo directo y feliz, saludaba y todo, y para arriba y tal. Hasta que, gracias a Dios, se inventaron la tecnología y entonces yo no podía pasar de la puerta si no pasaba mi, mi carnet y automáticamente quedaba registrada la entrada. Si no, al principio era una planilla y uno tenía que pedirla y llenar una hojita y siempre se me olvidaba. Pero es simplemente formación, disciplina, nos ayuda, uno entiende personas nuevas. O si un día se le olvidó, tampoco es que ay, no voy a ir porque no me registré. No, tampoco. Pero esto sí nos ayuda mucho. Entonces, véanle la importancia y colaborenos a todo el equipo de logística. Bueno, sobre todo también por los niños. A veces, por supuesto, llevamos estadísticas y sabemos que los jueves viene cierto grupo de niños normalmente y se compra un refrigerio para ese grupo de niños y un poquito más. Pero a veces nos ha tocado jueves a última hora las maestras, corra a comprar más galletas o a conseguirse otros jugos y podríamos haberlo evitado si simplemente nos registramos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y la enseñanza que tenemos hoy, al igual que el día jueves, o el mensaje bíblico navideño que compartimos con algunos de ustedes, en total 11 personas de la congregación lo pidieron y sé que lo trabajaron seguramente en casa, algunos con amigos, con familiares. De hecho, tengo el reporte de una persona que le tocó hasta abrir salón comunal el último día, ayer, antier, ¿sí? Creo, porque pues ya no cabían las personas, porque eso fue emocionante. Y es que si uno hace bien la tarea, el evangelio es algo emocionante, es algo que trae luz. Para nosotros ya esas buenas noticias son tan familiares, las conocemos, las hemos disfrutado, que ya como que no contrastamos las tinieblas de la luz de una manera que produzca en nosotros gozo, ¿no? Pero nunca debemos perder el gozo de la salvación. Pero personas que han estado en la tradición durante muchos años, toda su vida incluso, y que la inviten a una reunión donde le exponen lo que es la verdadera Navidad a la luz de la palabra, de una manera que en verdad entienden, valoran, aprecian, reconocen la obra de Cristo Jesús, esas personas se llenan de tanto gozo que no fallaron a ninguna de esas novenas. Y que al contrario, se llevaron a otros que eran duritos de corazón y fueron a las novenas. Eso es valioso, es importante. Así que esperamos que de pronto para el próximo año más se animen y lo hagamos ya como una dinámica, una manera de aprovechar esa tradición, que es lo que queremos, ¿no? Aprovechar esa tradición para atraer personas de tinieblas, religiosidad, tradición, a la luz. Amén. Porque hoy ya estamos nosotros disfrutando de la luz. Y si perdemos el gozo, pues no vamos a compartir las buenas nuevas nunca. Y el Señor viene pronto y Él quiere que recojamos esa valiosa y preciosa cosecha. ¿Qué pasó? ¿No? Es que Él no me hace caso sino a mí. A ver, acuérdate lo que hablamos. ¿Sí ven que ahí sí hace caso? Sí, sí, ya aprendió, porque a mí hubo 2 jueces que no me hizo caso y se tiraba al piso. Pero bueno, muy bien. Vamos entonces a compartir ese mensaje que yo sé que todo es palabra tal vez ya conocida por nosotros, pero quiero que ustedes se den esa oportunidad de ir a ellas con la expectativa de que Dios puede darle algo más. Dios puede impartir algo más. Dios puede revelar algo más a su vida, o incluso le va a dar a usted un equipamiento para poder compartir esa buena nueva con más denuedo. Y entonces va a usted poder alcanzar a personas que usted no se imaginaría.
y que las van ustedes a sorprender. Así que nuestra base está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y nuestra enseñanza hoy se llama Nació Jesús, el Hijo de Dios. Nació Jesús, el Hijo de Dios. Y justamente hoy nació. Un día como hoy, dirían los comentaristas de la prensa, ¿no? Un día como hoy ocurrió en la historia, ¿no? Entonces, un día, bueno, no exactamente, ustedes ya saben, pero hoy, un 24 de diciembre, en un pesebre, en la ciudad de Belén, nació Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y de acuerdo a lo que le dijeron los ángeles a esos pastores allá, eso eran buenas noticias, noticias de gran gozo. Póngame algo ahí, música de gozo, no sé, gritos de alegría, yo no sé, no, deberías regocijarte. A veces uno cuando ya sabe una noticia, pues por supuesto no le genera el mismo impacto. Ah, sí, ya sabía, ¿cierto? Pero esta es una noticia que a usted nunca se debe acostumbrar a ella. Esto ocurrió una sola vez en la historia de la humanidad y cambió totalmente la historia de toda la raza humana. No solo que cambió el calendario griego al nuevo calendario romano, el que estamos ahora, ¿no? El que llaman romano, no sé, ¿no? Sino que cambió a la raza humana. Cambió el futuro y las posibilidades de la raza humana. Tanto que 2000 años después impactó tu vida. Un mensaje que impacta una vida después de 2000 años. Es porque es un mensaje sobrenatural. Es un mensaje que tiene el poder de Dios para traer vida. Amén. Para producir vida. Así lo dice claramente la escritura. Pero bueno, vamos a ir a leer el mensaje. Todo esto fue para enfatizar el título. Nació Jesús, el Hijo de Dios. Y dice en la versión Reina Valera 60, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, nunca llegué a Lucas, versículo 35 puntualmente, vamos a leerlo. Lucas 1, versículo 35. Dice de esta manera. ¿Quién habla allí? El ángel Gabriel. Ángel que fue enviado por Dios a María para anunciarle que iba a estar embarazadita y que iba a tener un bebé y aún no había estado con su prometido José. Dice entonces el versículo 35. Respondió el ángel, le dijo, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, viene un hecho sobrenatural. Una mujer iba a ser engendrada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de Dios. Eso era una noticia sobrenatural, de hecho. El resultado, por supuesto, es que si iba a ser engendrada, iba a venir un bebé. Y entonces le dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y hoy el Señor lo que quiere es hacernos un énfasis en el hecho de esa declaración que hizo el ángel. Porque este ángel hizo una declaración por primera vez en el Nuevo Testamento y es lo que conocemos como el Evangelio. Aún no lo comprendía ni María realmente. Más adelante, pues el Señor se iba a revelar y, bueno, necesitaba crecer y comenzar un ministerio y etcétera. Pero este ángel estaba comunicando las buenas nuevas de salvación al mundo. Porque el hecho de que el Hijo unigénito de Dios viniese a habitar en este mundo era la esperanza,
Era la posibilidad de salvación, de redención para toda la humanidad. Amén. Así de importante era. Por supuesto, es algo que ya conocemos y no nos causa gran impacto y ni gran sorpresa, pero así de importante era la noticia. Y vamos a hablar entonces en este servicio acerca de los anuncios y confirmación en el Nuevo Testamento de que Jesús es el Hijo de Dios. Y el primer anuncio lo vemos aquí a través del ángel Gabriel, a quien Dios mismo, Dios Padre, envió para comunicar a María que nacería este hijo. ¿Ok? Le comunicó y le dijo que le llamarían ¿cómo? ¿Cómo le llamarían a ese niño? Hijo de Dios. Yo voy a ser muy enfático hoy con esa expresión, hijo de Dios, porque es que hasta ese momento en la humanidad nadie, nadie se había tan siquiera atrevido a pronunciarse hijo de Dios. Nadie. Y aquí hasta ahora viene el anuncio por parte de un ángel. Posteriormente, sabemos, Dios mismo, el Padre, lo confirma. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 3. Lucas 3, 21 y 22. Ahí unas pocas páginas adelante. Lucas 3. Encontramos a Jesús, quien se bautiza con Juan el Bautista. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, dijo Jesús. El mayor de los profetas del Antiguo Testamento, Juan. Y Juan fue enviado por Dios antes que Jesús para preparar el camino, para que los corazones de las personas prepararan el camino, sus mentes, sus pensamientos acerca de la venida de el Salvador que estaban esperando. Y dice la escritura que Jesús fue a bautizarse en el agua con Juan en el Jordán. Y en el versículo 21 nos cuenta Lucas que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Un hecho sobrenatural. No solo que se abrió como aquí cuando uno dice que está nublado y se despejó y ¡ay! Se abrió el cielo. No, sino que algo ocurrió. O sea, hubo un hecho sobrenatural en el cielo, no sé. No podría explicarme, podría imaginarme muchas cosas. Podría imaginarme de pronto, sí, un cielo completamente nublado y que de pronto de un momento a otro se abriera todo un círculo, se viera azul o se viera una luz blanca que bajara. Algo sobrenatural ocurrió. Y fue sobrenatural porque no solo fue algo que explicó Juan después que en el espíritu vio, le pareció, sino que dan testimonio todos los evangelios de que ocurrió algo sobrenatural. Como usted ha visto el arco iris, ha visto a veces atardeceres donde está oscuro, oscuro y de pronto hay un área, un espacio donde se ve un resplandor naranja o una luz, pero que, wow, qué cosa tan hermosa, ¿cierto? Pero allí ocurrió algo sobrenatural. Y en eso sobrenatural que ocurrió, nos muestra la palabra que se escuchó una voz. Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. A ver, eso se lo inventó Lucas, se lo inventó Juan el Bautista. No, está diciendo que de manera corporal, o sea, con sus ojos vieron algo que era fuera de lo común. ¿Cómo así que descendió del cielo algo como con forma de paloma? No dijo que era una paloma, pero como con forma de paloma y posó sobre él. ¿Se posó sobre quién? Sobre Jesús.
Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ya no solamente hemos visto el anuncio de un ángel, sino que ahora lo confirma el Padre mismo de una manera sobrenatural y pública, porque ahí en el bautismo de Juan era un lugar público, abierto, a las orillas del Jordán, y muchas personas estaban allí yendo a bautizarse. Entonces fue un hecho público. Públicamente escucharon algo sobrenatural, una voz del cielo que ha confirmado que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Cero iban dos testigos en la palabra. El Señor dice: pruébese toda palabra delante de dos o más testigos. Ya van dos, ¿no? Un anuncio de un ángel y un hecho sobrenatural donde el Padre confirma. ¿Y por qué podemos decir que es Dios el Padre? Porque dijo mi hijo, ¿no? Entonces obviamente, pues ¿quién habló? El Padre, ¿cierto? Y además describe el autor Lucas, ¿no? Que el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, estuvo allí presente porque descendió de los cielos y posó sobre Jesús. Así que aquí estaba en pleno la deidad, el Padre, el Espíritu Santo, confirmando que ese hombre que estaba allí era Jesús, el Hijo de Dios, lo cual estaba haciendo a un hombre delante de los otros hombres, estaba haciendo a un hombre semejante a Dios, igual a Dios. Esto, por supuesto, enfureció a todos los judíos religiosos, porque para ellos el nombre de Dios era santo, era sagrado. Nadie podía ni siquiera llamarse Dios. El nombre de Dios no se podía pronunciar. Se pronunciaba el yo soy el que soy, pero no había un nombre como tal para él. Era algo dentro de la tradición o cultura judía. No había nombre para Dios. No había nombre para Dios. Bueno, y esto tal vez lo hemos explicado en otras de nuestras enseñanzas, pero para todos aquí dar un poco de luz. Un nombre expresa parte del carácter de quien lo posee. Y en la Biblia ciertamente el nombre tenía ese grado de importancia para los nombres del Antiguo Testamento. El nombre y como que identificaba, mostraba, revelaba parte del carácter de la persona que poseía ese nombre, ¿no? Por ejemplo, Eva. Eva tenía ese nombre, ¿por qué? Porque Eva quiere decir que procedía o venía del varón, porque del varón fue tomada. Y eso es lo que traduce Eva. Con el tiempo los nombres pierden a veces como su significado, ¿no? Pero en la Biblia sí que tienen significado, porque Dios se revela a través de la palabra. Y entonces para identificar algo, pues él le colocaba un nombre que identificaba quién era, su carácter. Jesús. Hoy en día muchos se llaman Jesús, hoy en día algunos hasta cambian Jesús por Chucho, Chuchito, ¿cierto? Pero Jesús era un nombre que significaba ¿qué? O sea, ¿qué significaba? Salvador, el Salvador, o sea, el que me rescata, el que me cuida, el que me salva, el que me ayuda. ¿Cierto? Y ciertamente la humanidad estaba esperando un Salvador. Y por eso, dentro del anuncio que hizo el ángel, había dicho que se llamaría Jesús, dando a entender que ese nombre implica que Él es el Salvador. Y solo en Jesús hay posibilidad de salvación para la humanidad, porque solo Él puede salvar. Solo Él puede libertar. Solo Él puede traer vida. Todo eso fue lo que es lo que implica hablar del nombre de Jesús. Pero bueno,
sigamos adelante porque si no me voy a hablar de los nombres de Dios, ¿no? Aquí entonces vemos ya dos testigos. Primero el ángel Gabriel, segundo Dios mismo, el Padre, lo testifica. Ahora, cuando Jesús comenzó el ministerio, la Biblia nos muestra que incluso los demonios y los espíritus inmundos reconocieron a esa persona, Jesús, como el Hijo de Dios. Así que es sobrenatural el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Veamos solo un ejemplo, hay muchos otros textos, pero Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, Jesús comienza su ministerio y vemos en el versículo 28, Jesús ha comenzado su ministerio, muchos venían siguiendo a Jesús y dice el versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, no eran unos espíritus, eran dos personas poseídas por demonios, ¿cierto? Dos endemoniados, o sea, dos personas poseídas por demonios, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino, ¿no? O sea, ya era reconocido dentro de la ciudad de Gadara, ¿no? Tierra de los Gadarenos, ¿no? En la ciudad de Gadara, ya era conocido que había dos personas endemoniadas, ya nadie podía hacer nada por ellas. Lo único que podían era huir de ellas, porque esas personas endemoniadas salían era a buscar atacar a la gente, a herirla, a maltratarla, qué sé yo. Sabemos que Satanás no sabe sino robar, matar y destruir. Entonces, dos personas endemoniadas, totalmente poseídas por Satanás, pues Satanás lo único que hacía era usar esos cuerpos de esas personas para dañar, para infundir temor, para destruir. Y ya la gente estaba acostumbrada, ya ni le ponían bola. Ay, no, por allá no pasa, que están los dos endemoniados de Gadara, ¿no? Ya ni podían pasar por aquel camino, dice la palabra. Y clamaron, ¿quiénes? Los dos endemoniados clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Así que vemos algo. En el reino espiritual hay demonios y espíritus inmundos, llama la palabra, que aún ahí en el reino espiritual reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Y el solo verlo en ese momento, ellos le dijeron a Jesús, ¿por qué vienes antes de tiempo? O sea, ellos ya saben que hay un juicio. Ellos ya saben que han sido derrotados. Ellos ya saben que, que les espera. Pero estaban ahí porque pues la Biblia nos dice que hay un tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia. Pero hay un tiempo donde incluso los espíritus inmundos y los demonios que han sido reservados para el tiempo final, para el juicio, pues van a ir a donde le corresponde. Por ahora están librecitos. Y están librecitos porque es que Dios está esperando que todos los seres humanos, la humanidad entera, conozca y reconozca a Jesús como el Hijo de Dios. Es la misericordia de Dios esperando a que más personas conozcan y confiesen a Jesús como el Hijo de Dios. Porque el reconocerlo, estoy hablando a hombres, no a los demonios, porque es que lo que voy a decir, todo aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios y lo confiese, por la gracia de Dios recibe la salvación. Y es increíble hoy en día la dureza y la incredulidad de la humanidad. Ángeles lo proclamaron. Dios mismo lo proclamó desde el cielo. Los demonios lo reconocieron. Y hoy hay gente que dice que no hay Dios.
que cuál Jesús, que cuál hijo de Dios, que no, que eso era un ángel, que eso era un profeta, que eso era un cualquiera, ahí un maestro, un gran maestro. Por eso es que no han encontrado el camino a la vida. Por la gracia de Dios, un día nosotros lo reconocimos y lo aceptamos. Pero no podemos pasar por alto la importancia de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, fíjense, los demonios, un ángel lo anunció, el Padre lo dijo públicamente y de manera sobrenatural. Ahora, los discípulos, oiga, esto es increíble, cuando yo lo leí me sorprendí. Uno diría, Jesús escogió a sus 12 y se fueron, dicen, dejándolo todo, le siguieron. Y estuvieron caminando con él durante 3 años o 3 años y medio, ¿cierto? Y aquí en Mateo 14, es decir, después de haber caminado con él tanto tiempo, de haber visto que multiplicó los panes y los peces, de haber visto que resucitó muertos, de haber visto que volvió vistas ciegos, que sanó leprosos, y todavía no creían. Mírenlo, Mateo 14, es increíble. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo. Bueno, acababa de pasar la alimentación de los 5,000. O sea, comieron 5,000 personas cuando nadie tenía nada. Solo había en un lugar desierto, la hora ya pasada, ya iba a ser de noche, había una gran multitud y solamente había un joven que tenía 5 panes y 2 peces, ¿recuerdan? Y vieron ese milagro sobrenatural, cosas que solo Dios podría hacer, pensando en Dios como el ser superior, el ser bueno, justo, santo, que obra para bien. Eso solo Dios. Y acababan de venir de esa multiplicación de panes y peces. Y aparte de todo, Jesús, eh, necesito resumirles para que no lean todo. Eh, Aparte de eso, Jesús les dice a los discípulos, bueno, vamos a pasar al otro lado. Váyanse adelante. Y ellos se fueron en su barquita adelante. Y de pronto Jesús les llegó caminando sobre el agua. Los alcanzó. Y Jesús, ellos asustados, porque había tormenta, les dice, tened ánimo, yo soy. O sea, Jesús mismo les está diciendo, ah, ¿sí les dije el versículo? No. Ah, bueno, muchas gracias, Wanda, muy bien, muy bien. Versículo 27. Yo soy. Ese, esa palabra que ustedes ven en la Reina Valera, yo soy, él usó el término que los judíos usaban para nombrar a Dios. YHV, Yahvé, el yo soy. O sea, él se identificó como Dios, el Padre, le dijo a Moisés que él era. Él le dijo, yo soy el que soy. O sea, él mismo está confirmando que él es Dios, que él y el Padre son uno. Y los discípulos no creían. Miren el versículo 31. Al momento, bueno, Jesús calma esa tormenta. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Oiga, hasta después de haber caminado con él tanto tiempo. ¡Qué incredulidad! ¡Qué dureza de corazón! Ahora, yo necesito poner esto en la práctica.
Qué incredulidad, qué dureza de corazón. Hoy en día hay personas que se llaman cristianas, van a iglesias cristianas, cantan alabanzas, pero no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. No creen que Él tenga el poder y la capacidad para dar vida, para perdonar pecados, para hacer justicia. Qué dureza de corazón. Dios no se agrada de la dureza de corazón. Dios tuvo que reprochar esa dureza de corazón a sus discípulos en más de una ocasión, en varias ocasiones. De hecho, la que me dejó a mí groggy fue después de la resurrección. Marcos 16. Oiga, después de que resucitó, estuvo andando con ellos después de haber muerto y lo vieron muerto y enterrado pues en la tumba. Resucita, se les aparece, hace milagros, habla con ellos. Marcos 16. Ya le digo qué versículo. Marcos 16. Versículo 15 en adelante. No, perdón. Perdón, perdón. Del 14 en adelante. Finalmente, finalmente, antes de ascender a los cielos, se apareció a los 11 mismos, ya no quedaban sino 11 porque ya Judas, saben ustedes, se había despedido. Estando ellos sentados a la mesa, apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por Dios, no solo incredulidad, sino dureza de corazón. Yo creo que quienes confesamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos fe, pero a veces hay dureza de corazón para hacer la voluntad de aquel en el cual creemos, porque nos resistimos. Jesús una y otra vez no hizo sino decirles, y se lo ratifica enseguida cuando les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y todavía hay dureza de corazón. No queremos compartir esas vidas nuevas. Sabemos que Él es el Hijo de Dios, pero nos lo quedamos callados. Cuando el Señor nos pide que lo anunciemos. Y Él nos pide que lo anunciemos porque la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios no es algo de tu intelecto. No es que, es que yo sí creo. No, es que esto te lo reveló Dios mismo. Porque a cuántas personas no le han contado la historia, pero cuántas realmente creen en su corazón. Solo aquellas, dice la palabra, a quienes Dios les ha revelado esa verdad. Está sudando la pastora Clarita. Está corriendo porque eso, vea, eso, vamos a acabar el banquete como a las 11:30. Bueno, alcanzan a llegar 5 para las 12 a sus casas. Está abundante esto. Gloria a Dios. Qué bendición. Pero sigamos rápido porque no me quiero extender mucho. Sí, ya, ya, tranquilos, tranquilos. Hoy es 24. Sí, pero es que Navidad nació Jesús, el Hijo de Dios. Necesitamos tener esa revelación, no solo el conocimiento. Necesitamos tener la revelación. Miren a Pedro. Ya vimos que Pedro era uno de los duros, incrédulos, y que Jesús le reprochó y todo, ¿cierto? Pero Pedro, en Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, Jesús está con sus discípulos y voy a leer desde el versículo 13. Jesús ha estado andando ya con sus discípulos por un buen tiempo y de pronto les dice, bueno, o sea, él ya demostró que venía del Padre por las obras que él hizo, porque algunos les dijo, oiga, si no creen en mí, crean por las obras.
y estaban sus discípulos siguiéndole. Entonces él los quiso indagar a ver si había revelación, porque ya había algo de conocimiento, ya habían visto los milagros, el poder de Dios, pero todavía como que había incredulidad y dureza de corazón. Y les dice en el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús, él, ¿quién dicen? ¿Quién dice la gente que soy yo? Él estaba indagándoles a ellos para ver qué ellos decían. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, tenían un diferente acercamiento de quién era Jesús, como hoy en día ciertas religiones. Sí, Jesús, y dicen, ah, era un gran profeta, ah, era un gran maestro. Y no están diciendo que no creen en Jesús, pero aún no lo creen y lo confiesan como quien realmente es. Ya nos reveló la palabra quién es, el Hijo de Dios. Él les dijo, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es una palabra que significa el ungido, el enviado, equipado y preparado para. Y ellos estaban esperando al ungido, al Cristo, al enviado por Dios para traerles salvación. Entonces Pedro acaba de expresar algo que, si bien se conocía por ahí en el ambiente, nadie había expresado como una convicción con revelación desde su corazón. El Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios es lo que te permite recibir la nueva vida. No solo el conocimiento de Jesús. Ah, Jesús, el Salvador. Ah, el que murió en la cruz. Y eso lo sabe mucha gente, ¿no? Sino el tener revelado en sí mismo y poder confesarle a Él, recibirle y aceptarle como el Hijo de Dios que vino a este mundo, enviado por el Padre para darme salvación y que solo a través de Él tengo entrada al reino de los cielos. Esa revelación es la que nos da la salvación. Ustedes se sorprenderán de cuántas veces esto que estoy predicando se ha predicado en congregaciones donde hay creyentes de años congregados en iglesias cristianas y solo hasta ese día nacieron de nuevo. No habían nacido de nuevo. ¿Por qué? Creían en el Dios histórico, en lo que le contó la tradición, la Navidad, en lo que le contó la Semana Santa, la tradición, pero no tenían una revelación. Y esa revelación solo la da el Padre a aquel que reconoce en sí mismo su necesidad de un Salvador. Porque si alguien no reconoce que necesita al Salvador en su vida, pues no le va a ser revelado. Porque en Romanos 10, vamos a ir a Romanos 10, el apóstol Pablo nos lo describe más adelante de una manera muy puntual. Romanos capítulo 10, versículo estoy en Hechos, perdón. Romanos
capítulo 10, versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es, para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, y ahí me enfatizo, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que le invocare, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Todo aquel que ¿qué? Invocare. La palabra invocar implica que usted está reconociendo una necesidad de ese a quien invoca. A veces las personas no entienden por qué necesitan confesar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no les hemos predicado bien el Evangelio. No han entendido que es que ellos lo necesitan. Hasta que tú no reconoces en tu corazón que tú necesitas al Salvador y lo buscas y lo invocas, clamas a Él: Señor, ayúdame, te necesito. Cuando eso viene, es revelado el Hijo de Dios. Y entonces tú lo confiesas a Él como el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre, que murió y resucitó. Amén. Y de esa manera recibes la salvación. Así que miren la relevancia que da la palabra al hecho de reconocer y entender que Jesús es el Hijo de Dios. La salvación viene por creer y confesar a Jesús como ¿quién? El Hijo de Dios. Bueno, voy a terminar. Yo sé que esto es claro para ustedes. Pero hoy, tradicionalmente, vamos a comer natilla, buñuelo. Bueno, aquí les trajimos pernil de cerdo y pavo relleno. Wow, y hay otra cantidad de cosas poderosas que trajeron ustedes, las cuales vamos a compartir. Y seguramente esta noche va a compartir en familia. Pero si usted ama a su familia, si usted ama a sus seres queridos, usted debe asegurarse que el día de hoy ellos puedan conocer, al igual que usted, y reconocer en su corazón la necesidad de Jesús como el Hijo de Dios en sus vidas. Ese es el mejor regalo de Navidad que usted les pueda poder dar. Asegúrese. No le digo de una manera religiosa. Hágalo como Dios lo equipó. Ya lo llenó usted con el Espíritu Santo. Camine en amor. Muéstreles el amor de Dios. Hábleles en amor. No lo obligue a nada. No le juzgue. No le critique. No le diga que tiene que dejar de fumar, de tomar, de decir palabrotas. No, 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 no tenga nada que ver con eso. El Jesús que ellos pueden ver en este momento eres tú. Porque ahora y mediante su fe en Jesús como el Hijo de Dios, Dios le dio a usted la potestad de ahora usted ser hecho hijo de Dios. Así que usted lo puede presentar. Usted camina con amor con esas personas. Usted les habla del amor. Usted habla palabras de vida. Usted ora por sanidad. Usted ora y habla palabras de bendición sobre esas personas. Y el Espíritu Santo las va a confirmar. Y ellos van entonces a conocer a Jesús como el Hijo de Dios.
Oremos y vamos a terminar. Si quieren, mientras hacemos la oración de cierre, podemos avisarle a Ministerio Infantil. Ah, sí, están listos. Uy, qué ejército de... Muy bien. Papito Dios, gracias te damos. Gracias por haber enviado a tu Hijo. El Hijo de Dios, la luz y la vida de los hombres, vino y habitó entre nosotros. Y hemos visto y estamos viendo su gloria. Gloria como del único Hijo de Dios que pudo venir a este mundo para librarnos del pecado, para pagar la deuda por nuestros pecados, para traernos a libertad. Ahora somos libres de esa esclavitud del pecado. Ahora tenemos la potestad nosotros mismos de ser llamados hijos de Dios, porque tú has compartido de tu amor, de tu naturaleza en nosotros, y ahora podemos vivir una vida libres para deshacer esas obras del diablo, para establecer un reino de justicia, de paz y de gozo aquí en esta tierra, en este territorio en el cual nos has colocado. Oh, gracias, Señor. Sabemos que esto no nos lo ha revelado ni carne ni sangre, sino nuestro Padre, a quien amamos, a quien reconocemos. Y por eso hoy reconocemos la necesidad de caminar cada día de la mano de Jesús, de seguirle hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra, porque solo en Él hay salvación. Y hoy queremos invitar a aquellos que tal vez no lo hayan hecho, aquellos que tal vez escuchen esta transmisión ahora o lo vean más adelante. Queremos decirles que Dios les ama, que Dios ha estado teniendo paciencia y ha esperado este día para que tú puedas invocarle, puedas pedirle que venga a restaurar tu vida, a librarte de esa adicción, a entregarte esa nueva vida, porque Él vino a traerte vida y vida en abundancia. Solo hazlo, solo toma la decisión, solo invócale y Él te regalará esa vida, vida nueva, vida eterna, vida de justicia, de paz y de gozo, la cual hoy disfrutamos muchos aquí, pero Él está gozoso de saber que tú tomas hoy esa decisión. Te acompañamos en esa decisión y estamos aquí para ayudarte a seguirle cada día de tu vida. En el nombre de Jesús oramos porque cada persona que hoy toma esa decisión pueda permanecer firme en el camino de la vida. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia, feliz Navidad. Jesús nació, el Hijo de Dios. Amén. Bendiciones, buen fin de semana con la familia. Nos vemos la próxima semana en las diferentes actividades que tengamos por allí, los diferentes grupos. Muchas gracias. Gracias a todos por ese compartir. La pastora Clarita quiere orar para bendecir los alimentos y dar gracias a todos porque como siempre se sobraron. Hay abundante bendición para compartir.